No, profesor, ya estando en el trabajo nos vamos a dar cuenta. Pero aquí estoy con la mejor disposición del mundo, profesor. Excelente. Veo también que ya la mayoría ya hizo la actividad del foro. Este, ya incluso ahí ya les puse ahí ya está la calificación. Me pareció muy acertada sus opiniones respecto a las preguntas que fueron colocadas ahí en el foro. Pero bueno, el día de hoy nos toca continuar con la unidad número 2. Vamos a ver, vamos a seguir con los principios. Y vamos a continuar. Es el principio de definitividad, relatividad de la sentencia y suplencia de la deficiencia de la queja. La semana pasada ya se dio un adelanto de estos principios. Ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero también va a ser necesario que se hagan de la ley de amparo porque nos vamos a remitir a ella. ¿Les parece si ahora lo hacemos un poco más activo de su parte? Las sesiones anteriores, por lo regular, eh, yo iniciaba todo la sesión y al final dejábamos un espacio para eh, algún tipo de preguntas o conversar sobre los temas. Ahora lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. Vamos a continuar con la teoría que señala la plataforma, pero nos vamos a remitir eh, a la ley de amparo conforme vayamos avanzando. Entonces, para que la vayan descargando, si la tienen impresa, van a ir también dando ahí su aportación. Pues bueno. Pregunta, ¿ustedes, cuando empezamos las sesiones, ustedes tienen activa la plataforma o gustan que se las comparta y lo vamos siguiendo todos al mismo tiempo, directo en la pantalla de Teams? Yo estoy en la plataforma, profesor. Creo yo que todos. Y a lo mejor sí sería bueno de mi parte que nos compartiera usted en la pantalla lo que va usted a exponernos. Bueno, en esta ocasión, yo regularmente lo que hago es una síntesis de esa información más comentarios míos. En esta ocasión me voy a ir estrictamente a la plataforma respecto de la teoría y lo vamos a ir combinando con la ley de amparo. Entonces, además déjenme ver si... Listo. Ahí pueden ver la pantalla, lo que se está compartiendo. Sí, Ya ya estoy se en la ve. pantalla, listo. No los escuché. Ya se mira. Ya estoy en la pantalla. Bueno.
En esta sesión, como les decía, vamos a empezar con el principio de definitividad. Nos vamos a la información que señala la plataforma y esta nos refiere lo siguiente. Refiere la definitividad, ordena el acceso al amparo a través de una lógica de subsidiariedad. La persona quejosa debe agotar previamente los medios ordinarios idóneos y eficaces disponibles para corregir la lesión antes de invocar el control constitucional. ¿Quién me puede hacer referencia a este principio conforme a lo que habíamos visto la sesión pasada y respecto a esta definición que señala la plataforma? Necesito que estén más activos. Nadie. Bueno, entonces continuamos. La definitividad, habíamos hecho referencia a la sesión pasada y ya de forma más específica, este principio hace referencia que si la ley procesal del cual deriva el asunto que se va a someter al juicio del amparo contiene algún recurso que pueda promoverse en contra de la determinación que va a ser susceptible de análisis en el juicio de amparo, esta debe de agotarse. La ley de amparo en su artículo 61 hace mención, sí, el artículo 61 de la ley de amparo habla sobre los supuestos de improcedencia, específicamente la fracción 14, si damos lectura de ella, nos trae a colación este principio. Expone el dispositivo lo siguiente, dice: contra normas generales o actos consentidos tácitamente, el juicio de amparo es improcedente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. Continúa la narrativa y en su fracción 18 indica lo siguiente. También habla sobre tema de bajo el principio de definitividad, resulta improcedente las resoluciones del Tribunal Judicial, Administrativos o del Trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Hay excepciones a esta, señala la ley de amparo, cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o alguno de los actos prohibitivos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. La siguiente excepción
cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión. Señala también cuando sea persona extraña al procedimiento y cuando se trate de autos de vinculación a proceso. Entonces, el principio de definitividad de forma más, se puede decir que palpable para un juicio de amparo lo contiene el artículo 61. Recordemos, si, como se señala en dicho dispositivo, si el procedimiento ordinario contiene algún recurso que pueda modificar, nulificar el acto, pues este deberá de ser interpuesto en las condiciones que establece la ley procesal. Posteriormente, ya una vez que sea resuelto, pues desde luego que será susceptible de análisis para el juicio de amparo, esto entre otros requisitos. La sesión pasada también referíamos que todos los principios tienen una excepción. Desde luego que lo tiene. ¿Cuál sería la excepción a no presentar el recurso? Es decir, si el acto que está señalado en, vaya, que sería condicionado para presentarse la demanda de amparo, contiene la ley procesal un recurso, pues ¿cuál sería esa excepción? Adelante. Considero Hugo. que sería el amparo indirecto, ¿no? Perdón, licenciado. Considero que sería el amparo indirecto, ¿no? Donde no existe un juicio en el que pueda haber algún otro recurso. Sí, serían el amparo indirecto. El amparo directo, a su distinción, pues señalamos anteriormente, lo vamos a ver más a profundidad, pero sí se había destacado que solamente contra determinaciones que pongan fin al juicio y sentencias definitivas. Tendríamos que analizar si hay tendría excepción al principio de definitividad. Bueno, ahorita ponemos un ejemplo. Se me ocurre uno, pero primero vamos a atender la excepción al principio de definitividad tratándose del en amparo indirecto. Pudiéramos decir que es si alguno de los recursos que contempla la ley procesal no es de manera precisa o exacta y que para poder interponer este recurso tenga que ser sujeto a un análisis y a una interpretación adicional de la que se contiene en la descripción de ese dispositivo, ahí uno queda exento de poder presentar el recurso. O bueno, de presentar ese recurso y pasar directamente al juicio de amparo. De forma más clara, por ejemplo, el recurso de revocación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se interpone contra los actos que sean, que emanen de una autoridad judicial y que estos sean de mero trámite sin sustanciación alguna. Para esto la Suprema Corte ha hecho referencia a cuáles son esos actos de mero trámite y que no tengan una sustanciación especial. Pero hay que hacer referencia que solamente en los casos en los que la Suprema Corte ya haya hecho un análisis y especifique que tratándose de X acto tenga que ser forzosamente interpuesto un recurso de revocación o de reclamación o dependiendo del estudio que
la Suprema Corte. Ahí, a pesar de que el recurso sí requiera de una interpretación, pero al momento de que ya fue sometida esa interpretación por parte de la Suprema Corte, ahí ya no entramos en ese supuesto de excepción. Nos vamos a regir a que ya se le está haciendo una adición, de decirlo de alguna manera, por interpretación del Tribunal Supremo. Todo lo que no haya sido interpretado por parte de la Suprema Corte y que nosotros tengamos que realizar ese ejercicio de interpretación para saber si el acuerdo que emitió un juez una vez analizado por parte del abogado tenga que ser visto por medio del recurso de revocación. Si este no es específico en su descripción, como lo he hecho referencia, va a tener que sujetarse, entra a las cuestiones de excepción y podrá presentarse el amparo indirecto sin necesidad de agotar el recurso. A distinción del recurso de apelación, por dar un ejemplo, dicho recurso dice que procede en contra de las sentencias definitivas. Pues bueno, ahí no tenemos ninguna necesidad de hacer interpretación alguna, sabemos cuáles son las sentencias definitivas y sobre tendrá que agotarse dicho recurso para posteriormente presentarse el amparo directo o indirecto, dependiendo de la sentencia que se esté apelando. Yo no sé si ha quedado claro el supuesto de excepción de definitividad. Bueno, continuamos el principio de definitividad ahora viéndolo desde el amparo directo. De manera rebuscada pudiéramos decir que también hay una excepción a ese principio. Si hablamos, como he referido, el juicio de amparo directo es en contra de la sentencia definitiva o la determinación que pone fin a juicio. ¿En qué momento tendríamos que ver si estamos exentos de agotar dicho principio? Pues bueno, se puede decir que si hay una determinación, en este caso nos vamos nuevamente en materia penal, si es una sentencia de condena, la cual esa sentencia de condena es, está siendo estableciendo una condena privativa de libertad a la persona acusada, suponiendo que es una pena privativa de 3 años de prisión, pues vaya, esa pena, si al sentenciado le es de su agrado, porque pudiera ser sujeto a un beneficio de condena condicional, pues vaya, no sería necesario bajo su interés de presentar el recurso de apelación. Pero, ¿qué pasaría si el Ministerio Público se inconforma de dicha determinación y estima que la penalidad que fue establecida no constituye la que dicho órgano investigador ha solicitado en sus alegatos de apertura y desde su génesis en el escrito de acusación? Presenta dicho recurso de apelación y la sala, al momento de analizar el recurso, estima fundados los agravios que interpone. Como consecuencia, eleva la pena o la aumenta a un caso hipotético de 15 años. Pues vaya, sobre esa sentencia, pues desde luego que la persona acusada pues no estaba de acuerdo. Él podrá presentar el juicio de amparo directo a pesar que pues no presentó el recurso de apelación y ante los ojos estrictamente de él como persona quejosa, pues no agotó una definitividad.
ahí creo que sí estaríamos en esa condición de excepción. Vaya, la norma nos hace referencia que para presentar un juicio de amparo hay que agotar la definitividad, pero no nos hace, no es específica a que el quejoso sea el que tenga que presentar agotar ese recurso ordinario. Si lo vemos en este caso hipotético, fue el Ministerio Público quien agotó la definitividad, es decir, presentó ese recurso de apelación. Yo, como persona sentenciada, pues yo estaba de acuerdo con la sentencia inicial de 3 años, más no en la modificada de 15. Al momento de ir al juicio de amparo, sí cumpliría con esa definitividad, pero trayéndola desde terceras personas, que en este caso no la agoté yo, sino que la agotó el Ministerio Público. Entonces, se puede decir que es de forma aparente o pues sí, de manera aparente se agotó la definitividad, no propiamente el sentenciado, pero sí la agota el Ministerio Público. ¿Cuál sería esa consecuencia de presentar un amparo? Pues en este caso, pues la idea sería que se reduzca la sentencia hasta la que él estaba conforme. Él consiente el delito, la responsabilidad y la pena de 3 años. Hasta ahí sería ese límite de poder conceder en un supuesto caso el amparo. Es decir, no sería factible que al momento de que se llegue a conceder que se llegue a conceder el amparo, que éste tuviera el alcance de absolverlo del delito, hacer modificaciones de su clasificación o reducir la pena a una inferior a la que él había consentido, que eran los 3 años. Básicamente esa es a lo que hace referencia el autor en el principio de definitividad. Continuamos con el principio de relatividad de la sentencia. Nos vamos un poco más rápido porque ya hicimos referencia de estos 3 principios la semana pasada. Ahora nos va a tocar hacerlo, como les decía, de manera fundada con la ley de amparo. Dice la relatividad de la sentencia. El principio de la relatividad de la sentencia delimita el alcance de los efectos del amparo a las partes que intervienen en el proceso y a la situación jurídica concreta resuelta en el expediente, de modo que la reparación se construye para restituir el derecho de la persona quejosa sin convertir al juicio en un mecanismo de control abstracto de normas o de producción de efectos generales. Esta regla preserva la naturaleza casuística del amparo y su identidad histórica como vía de tutela de derechos frente a actos de autoridad, al tiempo que evita que la jurisdicción constitucional desplace a los órganos de deliberación democrática en decisiones de política normativa. ¿Qué es lo que nos dice la ley de amparo? Si nos vamos al artículo 73, nos señala lo siguiente, refiere, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda.
el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior. Pues bien, como se hace referencia en el artículo 73, este principio de relatividad de la sentencia, pues vaya, solamente se va a concretar a otorgar el beneficio de esa protección federal a la persona quejosa, que es quien promovió dicha demanda de amparo. Referíamos el ejemplo de la semana pasada, que si es una sentencia la cual condena a 4 personas, pero solo una de ellas es la que acude al juicio de amparo, a pesar que a las 4 personas las consideraciones sean las mismas para condenarlos, si la persona quejosa solamente fue una de ellas, esa protección federal solamente, como se refiere, constituirá un beneficio a quien promovió. No tendrá el alcance de replicar su efecto a las 3 personas restantes. ¿Hay excepciones a este principio? Claro. Esta excepción se puede traer de la mano cuando la Suprema Corte analiza una norma general y si esa norma mediante el amparo está solicitada, se tilde de inconstitucional y la Suprema Corte, después de realizar su análisis, concluye que el dispositivo o la parte normativa X o Y del dispositivo reclamado es inconstitucional, esa consecuencia podrá ser extensiva para las demás personas que en un diverso juicio puedan reclamar el acto donde se le esté aplicando esa norma. O también la ley de amparo hace mención que tratándose de inconstitucionalidades, la Suprema Corte hace referencia a el envío de esa determinación al Congreso de la Unión o al Congreso local para hacer la modificación o aclaración de la norma que haya sido sometida a estudio. Es común que se hagan anotaciones en las leyes, así como aparece en X artículo que su reforma fue publicada en el diario oficial de la Federación o en el periódico oficial del Estado en fecha tal. También podemos encontrar que se les hacen esos agregados respecto de interpretaciones o de declaraciones de inconstitucionalidad por la determinación de la Suprema Corte en el amparo número tal de fecha tal. Publicado igual esa sentencia de la Suprema Corte en el diario oficial de la Federación. Y de esa manera es que pudiera hacerse extensivo el resultado del amparo que una persona haya promovido en su nombre. Entonces, ese es uno de los supuestos de excepción a la relatividad de la sentencia. ¿Tiene algún, dónde lo podamos ver, profesor? ¿Algún caso? De
de excepción de la relatividad de la sentencia. Sí, afirmativo. Sí, hace, ¿qué fue? En el 2019, digo, la materia que yo litigo es penal y amparo. En el 2019, fue en el 2018, presento un amparo en contra de una sentencia definitiva en la cual a una persona la habían sentenciado en ese entonces, la habían sentenciado a 45 años de prisión por un delito de secuestro agravado. La clasificación jurídica estaba contenida en el artículo 9 y 10 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. El artículo 9 contemplaba la privación ilegal de la libertad, estableciéndose en ese entonces una pena de 20 años. Mientras que si esa privación de la libertad se realizaba con alguna de las agravantes contenidas en el diverso artículo 10, la pena aumentaba a 25 años de prisión. ¿Qué es lo que sucedía en algunas entidades? Específicamente en el caso de, creo que era Morelos, ellos habían emitido un criterio donde decía que al momento de que el delito había sido, este delito especial había sido compuesto bajo las agravantes del artículo 10, la pena debería de establecerse exclusivamente la del artículo 10, que es de 25 años. Eso era lo que decía Morelos. Nuevo León lo que hacía es que si se configuraba el delito de secuestro agravado conforme a las agravantes del artículo 10, pues partes de la base de la privación ilegal de la libertad. Al momento de que individualizaban la pena, señalaban una suma del artículo 9 y del artículo 10. De ahí que la pena impuesta correspondía a 45 años. En ese amparo que yo presento, hago alusión de que ya había un caso resuelto allá en Morelos, hago mención de qué colegiado lo había resuelto y traigo a colación sus argumentos y los hago míos. El colegiado de aquí de este circuito de Nuevo León no me da la razón y me niega el amparo, dejando ya pues firme la sentencia con una pena de 45 años. Sobre eso, pues vaya, yo lo sujeté a que hiciera una interpretación de un criterio publicado en el semanario, aunque era de otro circuito, pero estaba publicado en el semanario. Entonces, lo que hago es presentar una denuncia de contradicción de criterios, sometiéndose al conflicto el criterio aislado de el circuito de allá de la zona centro y la determinación en ese juicio de amparo que a mí me resolvieron. Al momento de que llega la Suprema Corte, esa denuncia de contradicción de criterios, me da la razón y se emite una jurisprudencia en la cual basan que efectivamente el artículo 10 hace referencia a que si se configuran sus agravantes, pues bueno, la pena se va a establecer, se aumentará a 25 años en aquella fecha, más no es ese concepto de se aumentará la pena, no es un sinónimo de se sumará la pena del artículo 10 más la del artículo 9. ¿Qué es lo que pasó? Se hace se emite jurisprudencia y a partir de ahí, a partir de que se resuelve esa contradicción de criterio, puede ser utilizada en los diversos casos que yo tenía.
sin que se haya hecho una extensión del uso de la jurisprudencia. Si bien les digo que fue motivo de establecer jurisprudencia, lo cierto es que se sujeta ahí a un procedimiento administrativo, el cual una vez que se emite esa determinación en la contradicción de criterios, pues tiene que ser enviada al diario oficial, después al Congreso de la Unión para hacer un agregado en los transitorios de la ley general, y todo eso lleva tiempo. Entonces hay que recordar que las jurisprudencias son aplicables a partir de que son vistas en la página del semanario. En este caso, como todavía no estaba hecha la publicación, lo que se hacía en ese entonces era en los diversos juicios traer a colación el argumento de la Suprema Corte que había resuelto en esa contradicción de criterios. Entonces, pues no era exclusivo el asunto de esos criterios en disputa, sino que ya el estudio que había hecho la Corte sí lo podríamos hacer nuestro, a pesar de que no estuviera publicada la jurisprudencia. Y sí, al momento de que la Corte, al momento de que las autoridades de aquí locales, llámese ya desde los jueces de juicio y magistrados en sala de apelación, veían ya esas determinaciones, pues ya no hacían un riesgo de emitir sus mismas sentencias con penas aumentadas, porque sabían que a la vuelta de un mes ya iba a salir publicado en el semanario judicial ese criterio con carácter de jurisprudencia. Pudiera ser ese algún ejemplo sobre la relatividad. Otro ejemplo de excepción, nos pudiéramos basar al mismo supuesto de las 4 personas donde solamente una es la que promueve el amparo y le es concedido. Las otras 3 personas, en el Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia que si una de las partes apelantes puede tener si una parte apelante tiene como consecuencia una determinación favorable, esa determinación puede ser extensiva a las demás partes que incluso no hayan apelado. Entonces, si nos vamos a un ejemplo donde la persona presenta un amparo, se lo conceden para el efecto de que se reponga el procedimiento a la sala y se emite una nueva determinación con el lineamiento A, B y C que va a ser favorable a esa persona, pero ya en la instancia de la apelación, esa determinación en cumplimiento del amparo podrá ser replicado para las otras personas sentenciadas, incluso de no presentar el recurso de apelación. Entonces, es una forma más compleja, pero compleja en cuanto a que este principio de relatividad de la sentencia no lo traemos solamente para el juicio del amparo, sino que aquí ya hacemos necesario el uso de tanto de la ley de amparo como del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es ahí en este Código Procesal donde nos da la herramienta a esa relatividad de la sentencia. Que va a depender siempre de la materia. Claro, esto porque para mí es más fácil que lo conozco de arriba abajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, por eso es que lo hago de esta forma, pero sí, va a depender totalmente de las materias, y sí, vaya, totalmente eso, va a depender de la materia, pero sí permite este principio de hacer mezcla de codificaciones para lograr ese resultado. Y le digo siempre partiendo del hecho de que todos los principios tienen una excepción. Digo, incluso cuestionable, si hablamos incluso de
digo, hablamos de tanto de principios como de derechos. Si nos vamos a algo más, por decirlo de una forma, intenso, pudiéramos hablar de la libertad, del derecho a la libertad, pues vaya, tiene su excepción cuando está condenado a una pena privativa de la misma. O incluso el derecho a la vida, pues también es muy cuestionable, con que vaya, todos los principios y derechos no son absolutos. Si nos vamos incluso a este derecho a la vida, pues está migrando a que no sea absoluto con los temas del aborto. Y seguimos. El siguiente principio, suplencia de la deficiencia de la queja. Como les digo, también ya lo vimos en la sesión pasada. Vamos a traer un poco de lo que señala la plataforma y nos refiere que la suplencia de la deficiencia de la queja constituye una técnica de corrección jurisdiccional orientada a equilibrar el contradictorio cuando la desigualdad material entre las partes amenaza con convertir el proceso en un ritual de exclusión. Su lógica no consiste en transformar al juez en representante del quejoso ni en autor intelectual de la pretensión, sino en remover obstáculos argumentativos o técnicos que, por su sola inercia, harían inviable la protección de un derecho sustantivo que sí cuenta con soporte fáctico y normativo en el expediente. Bajo esa clave, la suplencia se concibe como una válvula dentro de un proceso rogado. La instancia de parte acota la litis y fija el objeto, mientras la suplencia evita que deficiencias formales de exposición vacíen el contenido de la tutela, preservando al mismo tiempo la imparcialidad, la congruencia y la sujeción del juez al caso concreto. La deficiencia de la queja, vaya, de manera técnica, en las resoluciones se le llama suplencia de la queja omisa. Esto sucede, vaya, lo que he hecho lectura se puede traducir a que tratándose de personas vulnerables en un procedimiento judicial, ya dijimos la semana pasada quiénes son las personas vulnerables en un procedimiento. Habíamos hecho el listado de las personas menores de edad. Así lo menciona la ley de amparo, pero vaya, referirlo como personas menores de edad, se puede decir que no es incluyente. Habían referido la Corte ya hace como unos 6, 7 años, y que la forma correcta de decir es niños, niñas y adolescentes. También tratándose de materia laboral, los trabajadores, el sector agrario, las personas privadas de la libertad, la víctima sujeta a un procedimiento penal, personas que estén en situación de marginación, puede ser también pobreza, las personas indígenas. Todas estas se clasifican como vulnerables ante la ley de amparo. Entonces, cuando uno insta el juicio de amparo y que desde luego cumple con todos los requisitos de procedencia de ese amparo, llámese amparo indirecto
o amparo, amparo directo o amparo indirecto. Las condiciones del concepto de violación van a ser dos: que se sujete a un estudio de estricto derecho, o en su caso, tratándose de personas vulnerables, que independientemente de que los argumentos no hayan sido lo suficientemente claro y preciso para atacar el acto reclamado, si la persona está clasificada como vulnerable según la ley de amparo, la autoridad jurisdiccional, llámese juez de distrito, o magistrado de apelación o magistrado del tribunal colegiado, podrá hacer la suplencia de esa queja. Un significado que le pudiéramos dar a esa suplencia de la queja, pues va arriba a que vaya decir que esa demanda está incompleta de argumentos, que una vez que la autoridad analiza tanto informes justificados como demanda de amparo y pruebas incorporadas a ese juicio, detecta que no solamente lo que se está reclamando bajo ese argumento es lo que le está perjudicando a la persona quejosa, sino que se detecta X tema sobre que atenta contra los derechos constitucionales de esa persona quejosa, y que independientemente de que no lo haya hecho notar en sus argumentos dentro de la demanda de amparo, la autoridad tiene esa facultad para traer a la vista esa situación y conceder el amparo para que se le haga esa protección y que la autoridad responsable cese esa afectación en contra de la quejosa o de la persona quejosa. Eso es a lo que nos hace referencia la suplencia de la queja. Puede ser, la teoría nos habla de dos suplencias de la queja. La suplencia de la queja como tal, así con esa redacción solamente, cuando los argumentos se quedaron cortos, por decirlo de alguna manera, que faltaron, traes la idea, pero no es suficiente el estudio que tú realizaste para concedértelo, y voy a ingresar yo para darle mayor sustento a una sentencia. O el segundo concepto es la suplencia de la queja omisa. Máxima, la suplencia, la máxima de la suplencia de la queja omisa. Esto quiere decir que no argumentaste absolutamente nada del tema, y que la autoridad, una vez que analiza la demanda y tanto las pruebas y en los informes que hayan presentado las autoridades, detecta que la violación no nada más es una, sino que dentro de ese acto que estás reclamando existen dos violaciones a los derechos constitucionales de la persona quejosa, y a pesar de que solamente hayas hecho alusión a una de ellas, hace una máxima suplencia y realiza el estudio de ese estudio de control para efecto de hacer respetar detener esa violación al derecho de la persona quejosa y que se pueda reparar en su momento. Profe, ¿ahí con usted se escucha un ruido o será con alguien más? Es que se escucha, a mí se me hace como que si estuviera tallando algo, no sé, se oye raro. Cuando usted habla, se escucha un ruido. Cuando yo hablo se escucha un ruido.
Ajá, como si estuviera tallando algo. Se me hace como una salsa de molcajete o no sé qué, algo así está haciendo. Ya traes hambre. Yo Ya, escucho sí, como el debe ser molcajete. eso. A ver, No, déjame agarro sí se el escucha micrófono, lo algo pongo más así. arriba. Yo dije, el profe está haciendo una salsa o qué, porque se escucha Ah, sí, ha de mucho ser el ese cable. ruido, así como, Ha de ser como el que algo cablecillo. talla. Ajá. A ver, déjeme modifico aquí el. Ahorita no se Bueno, escuchan, pero hay momentos que Ahí sí no se se escucha. escucha mucho. digo, a lo Ya mejor se me acerco más el micrófono, a lo mejor no sé, que esté rozando aquí Ah, con. tal vez eso ha de ser que Sí. se talla y eso se escucha. ¿Ahí ya no se escucha? No, ya no. No. Bueno, entonces cualquier cosa ahí me avisan y lo modificamos aquí el, el micrófono, si no lo cambiamos. Pues bueno, continuamos con el fundamento. Dice el artículo 79 de la Ley de Amparo. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, esto lo podemos ver para hacerlo más notable, se puede traer en una materia que sea de estricto derecho, pudiera ser la materia administrativa. En esa materia, aunque la persona quejosa sea, pertenezca a un grupo indígena, sea de pobreza extrema y a la vez sea niño, aunque tenga todas estas características características de vulnerable ante la ley de amparo, al ser un amparo en materia administrativa, este es de estricto derecho, al menos hasta ahora. ¿Qué hace referencia el artículo 79, fracción primera? Pues bueno, nos dice que aún de tratarse de una materia origen, o en este caso, submateria de estricto, como es la materia administrativa, pero si la Suprema Corte ya realizó una interpretación sobre X acto que se reclamó en su momento y dispuso jurisprudencia, se pudiera decir algo más sencillo cuando tratándose de impuestos. Es muy común que cuando hacen el incremento a los impuestos prediales, la mayoría, si no es que todas las entidades cuando hacen incrementos en impuestos a los impuestos prediales, estos incrementos los disponen en acuerdos, regularmente son decretos lo que hace que publican los municipios. Los impuestos deben estar exclusivamente señalados en una ley fiscal. Al momento de que se hacen referencia en decretos, eso lo vuelve inconstitucional. Esto ya lo ha dicho la Corte desde hace como 30 años, si no es que más. Bueno, sin embargo, lo siguen haciendo, las autoridades municipales siguen realizando decretos y hacen incrementos de los impuestos prediales. ¿Qué es lo que pasa si hacen un incremento en el año 2026 y uno acude al juicio de amparo y hace referencia a que eh, reclama a la autoridad que la forma en que hizo el cálculo para el impuesto predial no es exacto y empieza a hacer su argumento en torno a la forma en que se hizo ese cálculo y establecimiento de o clasificación del predio y todas esas cuestiones?
pues vaya, lo va a poder hacer sin ningún problema y lo va a obligar al tribunal de amparo a que haga ese análisis. Sin embargo, si ese acto que está reclamando también o se dispone en un decreto, a pesar de que ese argumento no haya sido visto por el quejoso en su redacción de la demanda de amparo, el tribunal de amparo sí podrá suplir su deficiencia porque ya la Suprema Corte ha emitido jurisprudencia y recordemos que la jurisprudencia es de carácter obligatorio para todas las autoridades judiciales. Entonces, aún de que no se haya hecho ver y que sea una materia de estricto derecho, que es la materia administrativa, si la Suprema Corte ya emitió jurisprudencia, hay que acatarla y tiene que hacer extensivo ese efecto a la persona quejosa. La fracción segunda dice en favor de los menores o incapaces en aquellos casos que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Fracción tercera, en materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, en favor del ofendido o la víctima. En materia agraria, en los casos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular. En materia laboral, en favor del trabajador. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente a la ley y que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo. Y en cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Y en su parte final, aquí es donde, este es el fundamento de la máxima suplencia de la queja. Dice, en los casos de las fracciones tales de ese artículo, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos, solo se expresará en la sentencia cuando la suplencia derive de un beneficio. Pues bien, esto es lo que nos hace referencia el artículo 79 de la ley de amparo. Ahora, la suplencia de la queja, si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado va en torno a el argumento expuesto en el concepto de violación. Dicho principio de la suplencia de la queja no puede ser extensivo a los requisitos de forma y los requisitos procesales de la demanda de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Pues vaya, uno de los requisitos para presentar la demanda de amparo es, primero, en el estudio, pues es la competencia. Algo más sencillo, pudiéramos decir que la demanda la presentamos, un amparo indirecto lo presentamos al día 16, después de emitido, el día 16 hábil, después de emitido el acto de autoridad que vamos a reclamar. Vamos a decir que es una determinación que no ponga fin a juicio, susceptible de análisis en el amparo indirecto y lo presentamos hasta nuestro día 16. ¿Nos van a suplir ahí? Pues no. Es un requisito indispensable de que esa demanda sea presentada en tiempo. Pudiéramos decir que el acto reclamado está reclamando la sentencia de fecha 29 de enero del 2026. La autoridad no tiene la facultad de hacer una suplencia y enderezar el acto para que se establezca que lo que se está reclamando, lo que realmente se está demandando es el acto no de fecha 29, sino de fecha 28 de enero. Vaya, estas cuestiones no van a poder ser suplidas.
La única, incluso antecedentes del acto reclamado, pues mucho menos. Esos son cuestiones personalísimas que el único que va a poder realizar esa argumentación, pues es el quejoso. Incluso no lo podrá hacer la persona que se le haya dado la facultad de representante o de abogado defensor en esa demanda de amparo. Bajo esta condición de que los antecedentes del acto reclamado son personalísimos, aunque sea abogado autorizado en términos amplios, solamente podrá ser contestado o argumentado por quien resintió ese acto que está reclamando a la autoridad. En sí, la suplencia de la queja es exclusiva de los conceptos de violación bajo estas dos condiciones, ya sea por falta de argumentos totales o porque los argumentos sí trae la idea, más no trae todo el contenido de una determinación judicial, y ahí es donde la autoridad participa y le da mayor contenido a ese argumento y emite su razonamiento. Pues bien, estos son los tres principios que corresponden a la parte final de la unidad 2. Son, como habíamos dicho la semana pasada, para poder comprenderlos no es necesario hacer un estudio muy minucioso. Sus nombres son muy, muy claros y parten para poderlos hacer más comprensibles, pues solamente bajo un sentido lógico y traer cualquier caso práctico a colación, se va a poder entender a qué hace referencia la suplencia de la queja, la definitividad, y todos estos principios a los que hemos estado hablando tanto la semana pasada como en esta semana. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda o comentario? No, profesor. Nada, todo bien. Sí, todo bien, profesor. No, licenciado, todo claro, gracias. Excelente. Pues bueno, damos por concluido esta unidad. Los que están ahí pendientes con el foro, acuérdense que traen ahí ese pendiente. Y esta unidad ya concluye para los temas que se ven en sí, en su primera evaluación. Entonces, pues bueno, sí, hasta ahorita son todos los principios y antecedentes, es lo que se va a ver para la presentación de esta evaluación. Dense ahí la oportunidad de leer el material. Si hay alguna duda que haya surgido en el transcurso de los siguientes días conforme a un caso práctico que hayan recordado, lo podemos analizar la siguiente semana. Por lo pronto, al no existir alguna duda o comentario adicional, ¿les parece si damos por concluida la sesión de esta semana? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Sí, profesor. Gracias. Excelente, pues bueno, ¿qué dice? Ah, era yo el que estaba con el molcajete. Pues bueno, excelente, compañeros. Pues bueno, por lo pronto ya sería todo. Seguiremos la siguiente semana. Si hay alguna duda o comentario, háganmelo saber a través de la plataforma. Y siendo ya las 9:04,
pues nos despedimos. Que tengan excelente noche y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, Muchas buenas gracias, noches. profe. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego, buenas noches a todos. Hasta Bye. luego, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.